Vamos a continuar con el tema que comenzamos el otro día. Estábamos hablando de las alopecias, de las caídas del cabello, de sus causas y de sus posibilidades de prevención. Hoy vamos a hablar con una gran conocedora de sus distintas técnicas para su tratamiento. Vamos a hablar con la doctora doña Victoria Zamorano Triviño. Es una doctora especialista en medicina estética, es también cirujano de cirugía capilar y a la vez es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Vamos a hablar con este tema de los distintos tratamientos ante la alopecia con ella. Vamos a empezar con esas noticias interesantes. Comenzamos. Dormir en un lugar desconocido. Hallazgos de un estudio podrían explicar por qué uno no se siente descansado tras la primera noche en un lugar desconocido. Ante estas circunstancias, el cerebro permanece alerta ante los peligros potenciales. Los investigadores del estudio midieron la actividad cerebral de 35 personas durante 2 noches mientras dormían en un laboratorio del sueño con una semana de diferencia. En todos los participantes, en la primera noche, una red particular del hemisferio izquierdo mostró una mayor actividad en el hemisferio derecho durante la fase del sueño llamada sueño de ondas lentas. Cuando se produjeron sonidos en el oído derecho para estimular el hemisferio izquierdo del cerebro, eran más propensos a despertarse y estar alerta. En la segunda noche no hubo diferencias significativas entre la actividad de ambos hemisferios cerebrales. Este estudio podría explicar el por qué no se siente uno descansado tras la primera noche de sueño en un lugar o posición distinta a la habitual. El alcohol y la carne procesada. Con el aumento de peso podría aumentar el riesgo de padecer cáncer de estómago. El riesgo se incrementa a medida que esos 3 factores suben: alcohol, salchichas, jamón y bacon, es decir, carnes procesadas. Sin demostración de causa-efecto, solo existe una relación de sospecha causal. Asimismo, los hombres presentan el doble de posibilidades de padecimiento que las mujeres. También en este estudio se encontró una relación con el padecimiento del cáncer con los 2 tipos de cáncer de estómago. Los cánceres de la parte superior del estómago están en relación con el sobrepeso y la obesidad, mientras que el alcohol y las carnes procesadas tienen más relación con los padecimientos del cáncer de la parte inferior del estómago. La importancia de los distintos conservantes como nitritos, hidrocarburos policíclicos y sales presentes en las carnes procesadas se han vinculado con el riesgo de padecimiento de cáncer. También es posible que el exceso de grasa aumente el riesgo por la liberación de hormona como la insulina, factores de crecimiento y otras sustancias inflamatorias al torrente sanguíneo. El otro día estuvimos hablando de nuestra salud en concreto del pelo, del cabello, y hablamos de esas pérdidas de cabello tan frecuentes, sobre todo en los hombres, más que en las mujeres, y hablamos con una profesional conocedora de este tema, una gran conocedora, es doña Victoria Zamorano Triviño, es una médico especialista en medicina estética y cirujano capilar del Centro Médico Medestetic, y también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Con ella vamos a retomar el tema que nos quedó pendiente el otro día, que era de los determinados tratamientos, las distintas posibilidades de hacer prevención, que es el fin de esta semana, de este programa.
Vamos a hablar con ella a ver qué nos dice acerca de los distintos tratamientos que podemos ejecutar ante este padecimiento. ¿Me permite usted que la tutee, doña Victoria? Seguro. Pues muchas gracias, Victoria. El otro día estuvimos hablando de las distintas posibilidades de padecimiento de esa pérdida de cabello, que llamamos alopecia, y quedó pendiente hablar las posibilidades del tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento se puede realizar, en principio, ante la caída del pelo, en general? Bueno, lo más importante, por supuesto, primero es determinar cuál es la causa de la caída del pelo para hacer el tratamiento adecuado dependiendo de la causa. Dependiendo de la causa, tenemos que buscar una guía específica para hacer el tratamiento. En las alopecias androgenéticas, como sabemos, como la principal causa es hormonal, los tratamientos están básicamente dirigidos a frenar esa caída de pelo, inhibiendo la conversión de testosterona en el hombre a dihidrotestosterona, que es la hormona que realmente actúa a nivel del folículo piloso y produce su caída. Para eso tenemos diferentes medicamentos. Tenemos el minoxidil, tenemos la finasteride y diversos tratamientos que también podemos realizar en consulta con mesoterapias capilares, que son inyecciones dirigidas en el propio cuero cabelludo, donde podemos, en forma de pequeñas inyecciones, infiltraciones, colocar los medicamentos que requiramos, o vitaminas, o plasmas ricos en plaquetas, o factores de crecimiento que nos mejoren la salud del folículo piloso. De las distintas técnicas que existen, lógicamente estás haciendo comentario, a las que no son quirúrgicas, existen una archiconocida, que es el trasplante capilar, el que más conocido como técnica quirúrgica. ¿En qué consiste esa técnica de trasplante? Bueno, el trasplante capilar es la extracción de unidades foliculares de pelos de la zona generalmente occipital, que es una zona en la cual el pelo no sufre esa afectación hormonal y esa caída, para colocarlo en las zonas receptoras o las zonas donde hace falta, donde tenemos la calvicie o la alopecia. El trasplante capilar ha avanzado mucho en los últimos años y las técnicas han ido mejorando con el tiempo. Antiguamente el trasplante capilar se hacía con técnicas que no cogían una unidad capilar, es decir, la unidad formada por el folículo piloso, que puede contener de 1 a 3 o 4 pelos, sino que obtenían diferentes cantidades de unidades foliculares y las plantaban en conjunto, las implantaban en conjunto. Es por eso que se producía antiguamente lo que llamaban el pelo de muñeca, que tenía un aspecto poco natural. Hoy en día el trasplante capilar, el microtrasplante capilar, el trasplante capilar de unidades foliculares, lo que hace es obtener unidades foliculares y trasplantar esas unidades, es decir, pelo a pelo, con diferentes técnicas, claro está. ¿De qué depende? Porque claro, lógicamente en este tipo de cirugía creo que existen varias técnicas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son en concreto estas técnicas? Sí, bueno, las técnicas que se utilizan actualmente, las más utilizadas son la técnica de la tira y la técnica del FUE. La técnica de la tira o la técnica FUS es una técnica mediante la cual se extrae una tira de cuero cabelludo, es una cirugía menor. El paciente está despierto durante toda la intervención, se realiza solamente con una pequeña sedación. Se extrae una tira de cuero cabelludo de la zona occipital. ¿De qué dimensiones aproximadamente? Bueno, hablas? aproximadamente depende de la cantidad de unidades foliculares que necesitemos, suele ser de unos 8 centímetros por 1.5, o sea, una pequeña tira. El cuero cabelludo tiene la suficiente flexibilidad para permitirnos sacar esta tira de cuero cabelludo. Esta tira, con todos los pelos y las unidades foliculares, se les entrega a unas técnicos que comienzan a cortar pelo a pelo, unidad folicular por unidad folicular, para separarlas y que después esas unidades foliculares sean nuevamente implantadas. El cuero cabelludo se sutura y bueno, y se realiza la implantación. Después otra técnica que se utiliza actualmente es la
la técnica del FUE, en la cual lo que hacemos es una técnica también quirúrgica, también de cirugía menor, con anestesia local y alguna pequeña sedación, y lo que hacemos es extraer las unidades foliculares, o sea, extraer los pelos con un pequeño aparato, con un punch, con el cual vamos extrayendo cada unidad folicular y después esas unidades foliculares se preparan nuevamente para la implantación. Esta última técnica no lleva sutura, no lleva cicatriz, ya que la extracción de las unidades foliculares se hace una a una. Una a una. ¿Alguna técnica más que exista o suelen ser las más frecuentes? No, bueno, después tenemos estas mismas técnicas, las podemos tener asistidas por robot o por aparatos que nos pueden hacer que la técnica sea o se realice de una forma más rápida, sobre todo la técnica FUE. ¿De qué depende que se elija una técnica u otra? Porque al fin de cuentas las dos son tratamientos en la cual se injertan folículo a folículo, como has dicho, cabello a cabello. Y para elegir una técnica u otra, ¿cuál es la motivación que puede tener el profesional? Sí, bueno, las técnicas coinciden en la parte de la implantación del pelo, es decir, en las dos técnicas el pelo se va a implantar de la misma forma, pelo a pelo en la zona receptora, o sea, las zonas de la entrada o la zona de la coronilla, la zona que tenga la calvicie. Lo que difiere es la forma de extraer el pelo, ¿no? Entonces, la técnica de FUE, que es la técnica pelo a pelo, requiere que el paciente sea rasurado, que se rasure todo el pelo. Mientras que la técnica de FUE, que es la técnica de la tira, no requiere un rasurado completo. ¿De qué depende que escojamos cada técnica? Bueno, depende un poco del paciente, de las características del paciente. La técnica de extracción pelo a pelo es una técnica más minuciosa, se tarda mucho más en realizarla. Hay que darse cuenta que hay que ir extrayendo pelo a pelo, unidad folicular, una a una, con lo cual es más laboriosa, tarda más tiempo. La técnica de tira es una técnica quirúrgica que puede ser más rápida. Yo creo que depende mucho también de las condiciones propias del paciente. Hay pacientes que no quieren rasurarse completamente, con lo cual no podríamos realizar la técnica de pelo a pelo. En las mujeres, por ejemplo, tampoco quieren hacerse, aunque se pueden hacer tipos de rasurados parciales, generalmente no quieren hacerse un rasurado completo. Y en aquellos pacientes que no estén dispuestos a hacerse una técnica más larga, también podemos utilizar la técnica de la tira, donde el tiempo es más corto, el tiempo quirúrgico es más corto. Mucho depende de lo que quiera el paciente y por supuesto también de la habilidad del cirujano. Hay cirujanos que solo se dedican a hacer técnica de pelo a pelo y hay cirujanos que solo hacen tira y estamos los que hacemos las dos técnicas. ¿Existen otras zonas, en concreto corporal, donde podamos realizar trasplantes capilares? Claro que sí, una zona muy solicitada y muy importante son las cejas. Las cejas, como el pelo, son el marco de la cara y también sufren alopecia, se pierde el pelo de la ceja y es algo que importa mucho a las mujeres. Este pelo puede perderse por diferentes causas, pero también en la menopausia, cuando vamos sufriendo trastornos hormonales y según va pasando el tiempo y los años, esta pérdida de pelo puede ser más importante y algunas señoras pueden quedarse sin pelo en la zona. A veces después de tratamientos oncológicos también a veces es complicado que el pelo vuelva a salir. Y hay caballeros que también tienen pérdida, hemos tenido cirugías de caballeros que también tienen pérdida en la ceja, a veces por accidentes o por cicatrices. O sea que las cejas es un lugar muy, muy solicitado de trasplante. También la barba en los hombres. Hay hombres que tienen poca densidad capilar en la barba y quieren aumentar la densidad capilar de esta y entonces también se puede realizar trasplante capilar en la barba. ¿Hay gustos para todo? Sí, bueno, también incluso en genitales, también hay trasplante de pelo en zonas genitales, en pacientes públicas, pacientes que han tenido pérdida del pelo en esa zona por alguna razón o por los años y quieren hacerse un trasplante en esa zona. Estamos hablando de las distintas técnicas quirúrgicas, hemos hablado de los distintos tratamientos médicos, de las distintas posibilidades.
Yo sé que tú eres gran conocedora de la técnica quirúrgica porque la practicas. ¿Qué le harías, qué técnica harías tú a un familiar que fuese allegado? Porque yo sé que tú misma a ti no te lo puedes hacer, porque si no, estoy seguro que lo elegirías tú. Pero vamos, algún familiar allegado que hay un sentimiento que dices, voy a hacerlo muy bien para que esté muy bien. Bueno, claro, es que es complicado lo de escoger la técnica, porque como decía antes, depende mucho de la persona que se la va a realizar y también de las características a veces del propio pelo. Pero yo creo que, por ejemplo, tal vez si le hiciera una cirugía a mi padre, a lo mejor escogería la técnica de la tira, porque es una técnica que tiene un tiempo más corto quirúrgico y para una persona mayor permanecer mucho rato en una posición en un quirófano puede ser un poco más complicado. A lo mejor mi hermano, una persona más joven que no le importa rasurarse y que quiere incorporarse más rápidamente a la vida laboral, le realizaría la técnica de pelo a pelo, la técnica de FUE. Pero las dos técnicas son excelentes si se utilizan, si se hacen de forma adecuada y están bien indicadas, que es sobre todo lo más importante en cualquier técnica quirúrgica. Como toda medicina, la buena indicación lleva buen resultado. Lo que altera el orden, lógicamente, eso termina mal. Uno ha realizado estos trasplantes porque normalmente el tiempo de duración hasta que se cicatriza o hasta que se va viendo resultado favorable, pues se pone en entredicho en todas las intervenciones. Pues yo como traumatólogo, que hasta que no recupera, cuando empieza a mover y ve que duele, dice, esto no sé si lo voy a recuperar. Ya se pone en duda la posible solución, buen resultado de esa técnica. ¿Qué tiempo debemos de dejar pasar para valorar que esa técnica está haciendo el fin por el cual se ha realizado? Sí. Bueno, el trasplante capilar yo creo que es una cirugía que, como todas, hay que planearla y planificarla muy bien. El paciente tiene que estar muy bien informado de en qué consiste la técnica y, por supuesto, puesto en expectativas reales de qué es lo que él quiere y qué es lo que podemos conseguir. Yo creo que eso es fundamental. Y, por supuesto, hay que explicarle bien los tiempos que va a tardar en ver los resultados, ya que si estamos realizándonos un procedimiento médico o quirúrgico, obviamente queremos resultados muy pronto. Pero hay que esperar, porque el pelo tiene que crecer. Entonces, el pelo crece aproximadamente 1.5 centímetros por mes y obviamente tenemos que hacer esa espera para ver resultados. Los resultados se suelen ver ya a los 3 meses. Ya a los 3 meses el paciente es capaz de ver que el pelo tiene cierto crecimiento, que la zona se está repoblando. A los 6 meses ya tienen muy buenos resultados y al año ya los resultados son los mejores porque ya el pelo ha crecido lo suficiente para ver esa densidad capilar aumentada y ver que esa línea frontal que queramos repoblar o esas entradas ya están pobladas. Entonces, aproximadamente... Sí, bueno, se empiezan a ver los resultados a partir de los 3 meses. A partir de los 3 meses ya da indicios de que eso está funcionando. ¿Hay algún tipo en este caso, de intolerancia o reacción, además de la infección, que siempre es un riesgo quirúrgico? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se asocia, pues he tenido un mal resultado y realmente la complicación que trae la cirugía, que es la posible infección, es la que complica el caso en estos casos. Sí. ¿Qué experiencia tienes tú de complicaciones en los tratamientos quirúrgicos? Bueno, afortunadamente las complicaciones en los tratamientos quirúrgicos de trasplante capilar son muy bajas. Afortunadamente, una de las complicaciones que es más común en casi todas las cirugías, que es la infección en el trasplante de pelo, es muy escasa. Hay muy poca infección en el trasplante de pelo. Nos tenemos que acordar que la zona capilar tiene muchísima vascularización. Sí, eso es una pregunta que te iba a hacer, porque, perdona, cuando me estabas hablando de la tira en concreto, sabemos todo el mundo que la brecha, eso no hay quien lo pare, la sangre tiene muchísima vascularización, con lo cual es muy difícil me decías que lo hacías con local y con sedación, eres una atrevida, porque lógicamente hay que cortar esa hemorragia. Y me he quedado observando en esa técnica en concreto como diciendo, pues hay que echarle valor a quitar un trozo, un bocadito que has dicho, de 8 centímetros por 1,5. Con lo cual, en este punto tiene los dos factores. Lógicamente, esa vascularización es buena para que enganche
y también complicada la cirugía. Claro, claro, las infecciones son poco frecuentes, las hemorragias también son poco frecuentes. Extraer la tira, pues es una zona con mucha vascularización y ciertamente sangra algo, pero también, bueno, utilizamos medicamentos adecuados para que el sangramiento no sea tan abundante y, bueno, y otras técnicas quirúrgicas para evitar el sangramiento. O sea que realmente no suele ser una complicación importante en la cirugía tampoco las hemorragias. Realmente complicaciones, pues obviamente es una intervención quirúrgica, pero es una cirugía menor y la verdad es que son bastante escasas. Yo creo que lo que realmente a veces da un poquito más de problema es haber planificado bien la cirugía para saber cuántas unidades foliculares necesitamos para lograr que las expectativas del paciente sean satisfechas. Y eso sí es muy importante, la planificación quirúrgica en cuanto al diseño de la cirugía, en cuanto a cómo quiere verse el paciente y qué podemos ofrecerle y hasta dónde podemos llegar de lo que él desea. ¿Cuáles son los últimos avances en técnicas, en concreto de cirugía capilar? Bueno, esto está como todo en medicina, todos los días va corriendo. En el área del trasplante capilar, bueno, la técnica FUE, la técnica pelo a pelo, es una de las más novedosas, pero aparte de realizar esta técnica de forma tradicional, pues también tenemos algunos aparatos que nos pueden asistir en la técnica, algunos tipos robot o algunos aparatos que hacen que la técnica sea más rápida. Por otro lado, tenemos muchos avances en el área de como estábamos hablando, de los tratamientos médicos, el plasma rico en plaqueta. Creo que es uno de los avances también más importantes que nos aportan factores de crecimiento que son tan importantes también para el folículo piloso y para el pelo, y todos los estudios que hay alrededor de las células madres. Como todo en medicina, yo creo que ahí hay un campo que es el que realmente va a darnos soluciones a muchos problemas, y en el momento que podamos lograr con tratamientos de células madres regenerar el folículo piloso, pues no vamos a requerir otro tipo de tratamientos y va a ser mucho más fácil. Actualmente también está el Rigenera, que es una aparatología que también tenemos en la clínica, mediante la cual también se hace una pequeña extracción de tejido graso del cuero cabelludo con un punch, o sea, con un punch de biopsia de apenas 2 milímetros, y esa extracción la centrifugamos de forma de obtener un compuesto de células que posteriormente vamos también a infiltrar, estroma vascular, que vamos a infiltrar en forma de mesoterapia para que el paciente entienda, con las pequeñas infiltraciones en el cuero cabelludo. Esa técnica es parecida al PRP, lo que se conoce únicamente que unos son células madres sacadas de una determinada zona y lo otro es estas son plasma. estromales, exacto, estromales, y el otro es plasma, y estas se obtienen con biopsia. Y mediante esta técnica también podemos mejorar lo que es la salud del folículo piloso, sobre todo cuando este todavía está activo, cuando no se ha perdido completamente la vitalidad de ese folículo. Muy bien. Bueno, Victoria, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Yo creo que hemos dado una vuelta a todas las técnicas que hay para solucionar ese problema que tanto nos preocupa, y más a una determinada edad. Y te agradezco mucho que hayas venido al programa. Y ya sabes, yo sé que eres conocedora de otros muchísimos temas, y te parece, mantenemos en contacto para hacer otro programa. Seguro, estoy encantada de haber venido. Pues muchas gracias, Victoria. Gracias por venir. A ti. Gracias.